Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo están? Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y se recuerdan que cuántas semanas, cuántos meses estuvimos sin la posibilidad de poder congregarnos de manera presencial y Dios nos abrió esa oportunidad, hacerlo con ciertas medidas de seguridad. Sabemos que hay algunas limitaciones con los niños y no todo el mundo está dispuesto a mantener una mascarilla tantos minutos, ¿verdad? Pero es lo que nos ha tocado. Y cuando yo los veo a ustedes ahí, yo le doy gracias a Dios por sus vidas y me viene a la mente un pasaje que está en Lucas 8:18 que dice: cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Qué dicen ustedes? Gracias a Dios, porque al verlos a ustedes, me dice a mí, nos dice unos a otros, mirémonos unos a otros, los que estamos aquí, nos dice que Dios nos ha guardado, pero nos dice que también ustedes y yo hemos sido intencionales. Sabemos que hay otras personas que quisieran estar aquí y quizás siguen cuidándose por cuestiones de salud, por enfermedades de base, otros tal vez un poco de temor, pero también es bien probable que en muchos casos nuestro ánimo, nuestra fe, en vez de fortalecerse en medio de tiempos como estos, se haya enfriado. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por estar aquí, que el Señor nos siga guardando. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que le hemos titulado Tormentas. No nos gustan las tormentas, ¿verdad? Cuando llegan tormentas, hablando de la climatología, cuando llegan esos truenos como los que tuvimos la noche que íbamos a tener nuestra reunión de matrimonios, ¿recuerdan? Había una actividad eléctrica increíble y llovió un poco, se fue la energía, no pudimos tener la reunión, pero cuando llegan esos truenos y llega lluvia, llegan esas tormentas, algunos en nuestros hogares quizás nos preocupamos. Los que viven en lugares bajos, híjole, se me va a meter el agua otra vez. Cuando yo en la casa donde yo crecí en un área, quizás es el área más baja de la ciudad de La Ceiba, en Barrio Independencia. Y cada vez que llovía, el agua se metía no solo al patio, sino que se inundaba adentro de la casa. Y siempre había que estar subiendo todo en bloques, en bancos, para que las cosas no se dañaran. Las tormentas crean un caos, crean incertidumbre, temor, y de verdad que nos sacan muchas veces de base. Pero no solo tenemos tormentas en el clima, con el clima, nos llegan tormentas que muchas veces sacuden los cimientos de nuestras vidas. Diferentes tipos de tormentas. Tormentas, como yo las veo, muchas veces hay tormentas externas y tormentas internas. Hay tormentas sobre las que no podemos hacer absolutamente nada. Hay otras que quizás sí podamos hacer algo al respecto. Posiblemente hoy tú estás pasando por alguna tormenta. Es decir, un momento complicado en tu vida, un momento complicado con tus hijos, un momento complicado en tu matrimonio, un momento complicado en tus finanzas, un momento complicado con tu salud, con tus relaciones, con cuántas cosas. Tal vez no sea el caso para ti en este momento.
pero te puedo asegurar que esas tormentas llegan sin previa invitación. Llegan cuando menos las estamos esperando. Muchas veces llegan cuando no hemos terminado de quitar la decoración de la última fiesta de celebración y llega una tormenta. Esta semana escuchaba de un hermano que cuando yo comencé a llegar a la iglesia en aquellos 1987, él estaba aquí en La Ceiba, se llama Arnaldo Gámez. Era el líder del grupo a donde yo estaba asistiendo en ese momento. Y esta semana, ahora él es, por muchos años, vive en San Pedro Sula, ha sido miembro de la iglesia en San Pedro Sula, ha servido ahí a la obra de Dios, a los santos. Y esta semana escuché que había tenido un dictamen de cáncer. Entonces, las tormentas llegan cuando menos las esperamos. Y nosotros quisiéramos hablar solo de las cosas buenas de la vida. No quisiéramos pensar en los problemas, y problemas tenemos suficientes. Pero el problema es, y Jesús lo dijo claro, en este mundo tendréis aflicción. Pero hay una parte 2 de ese verso. Y él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si hoy estoy pasando una tormenta, o en poco tiempo voy a atravesar por una tormenta en mi vida, yo tengo que saber y tengo que aprender cómo puedo en medio de ella vencer. ¿Cómo puedo con Cristo vencer, pasar esa tormenta y salir victorioso? Y hoy vamos a hablar sobre tormentas en la familia. El siguiente fin de semana, como bien Harley lo anunciaba, vamos a hablar de tormentas en las finanzas. ¡Wow! Creo que van a ser temas muy interesantes y muy importantes. Hoy queremos hablar de tormentas en la familia. Quisiera que me acompañaran a orar, por favor. Señor, te damos tantas gracias, Dios, por todo este tiempo, porque tú nos has dado, nos has extendido tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu perdón. Nos has dado vida, Señor, y hoy estamos aquí. Seguramente algunos con dificultad, pero qué bueno, Dios, es que podemos confiar en ti, porque tú no nos abandonas, tú no nos dejas. Es más, tú dices que cuando pasemos por el valle de la desesperación, tú irás con nosotros. Señor, usa mi boca esta noche. Abre nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti de nuestro lado. Guíanos esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si vemos desde el principio, ¿cuál fue la primera familia? La primera familia que Dios creó. ¿Los Rosales? No. ¿Los Rodríguez? No. ¿Los Galea? No. Fue la familia de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron una tormenta con sus hijos. ¿Cuál fue la tormenta que pasó a Adán y Eva? ¿Se imaginan ustedes lo que significa que un hijo asesine a otro? Ha de ser algo difícil, ha de ser algo duro. Adán y Eva desde el principio pasaron por esa tormenta. Esta semana que estaba en la barbería, cortándome el pelo, estaban conversando las personas ahí que estaban ahí y hablaban de un caso que sucedió en La Ceiba recientemente, donde inclusive una de las personas que estaba ahí había sido jefe de esta persona al cual se referían, y decían era una persona que se quitó la vida. Se quitó la vida y antes de quitarse la vida estuvo a punto de quitarle la vida a sus hijos y a su esposa. Gracias a Dios, según lo que dicen, ella pudo
actuar, escapar a tiempo con sus hijos. Porque aparentemente lo que él pretendía era quitarle la vida a sus hijos, a su mujer y luego suicidarse. Al final solo se suicidó él. Pero imagínense lo que está viviendo hoy esta familia, esta madre, esta esposa. ¿Qué están viviendo hoy estos hijos? Porque de verdad que las tormentas de la vida, yo no sé qué podría estar viviendo este hombre y no hay justificación para una acción como la que él pretendía. Pero lo cierto es que muchas veces las tormentas nos llegan en momentos y nos agarran fuera de base. Y podemos perder mucho de lo que hemos querido nosotros o hemos logrado en Dios construir. Así que tenemos el ejemplo de Adán, de Eva, tenemos a Abraham. Abraham casi pierde a su mujer por una mentira, por un temor, lo llevó a mentir y casi pierde su mujer. Isaac y Rebeca con sus hijos Esaú y Jacob. Recuerdan, Esaú, el suplantador, engañó a su padre, se hizo pasar por su hijo mayor, por su hermano mayor, y creó tal odio en el corazón de su hermano mayor que tuvo que huir, porque aquel estaba dispuesto a quitarle la vida. David, la casa de David, la familia de David, ¿cuántas cosas David no podríamos mencionar de las cosas que le sucedieron? Cuando viene su hijo Amnón y viola a su hermana Tamar. Imagínense ustedes eso sucediendo en una familia, que uno de los hermanos viola a su hermana. Una tormenta increíble. Y si hablamos de Job, ¿quién ha leído la historia de Job o ha escuchado sobre la historia de Job? Job, la tormenta se mudó a vivir con Job. Perdió prácticamente todo. Perdió sus posesiones, perdió sus hijos, le cayó aquella lepra y al final hasta la mujer se convirtió en una tormenta para él cuando le dice: aún después de todo lo que estás viviendo, ¿vas a seguir manteniéndote recto, íntegro, honrando a Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo te sentirías que tú, hombres que están aquí casados, que su esposa, nuestra esposa nos dijera: con todos los problemas que hemos tenido, amor, vamos a seguir nosotros creyendo en Dios, vamos a seguir confiando en Dios? Pero yo sé que aquí solo hay mujeres de pura fe. ¿No es cierto, hermanas? Que no flaquean para nada. El que flaquea es el hombre muchas veces. Cuando pensaba en las tormentas, me venían pasajes a la cabeza de personas en las escrituras que habían pasado como las que hemos mencionado, que pasaron por momentos difíciles. Y hay un pasaje que habla en Hechos sobre un viaje de Pablo, del apóstol Pablo, que lo estaban llevando como prisionero hacia Roma, porque él pidió ser juzgado delante del César, por el César, en Roma. Y el pasaje dice, está en Hechos 27, dice: como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Cuando yo veía ese verso, lo trasladaba a las situaciones, no de un viaje como en este caso que se da, sino que muchas veces nos sentimos que amanece. Porque cuando estamos viviendo por momentos, como decimos, yuca, sentimos que no amanece. Sentimos que la noche se extiende y se extiende y se extiende. Y sentimos como que nuestras fuerzas se acaban, se terminan.
Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde dice la Escritura que está bajo el maligno. Ese es el mundo en el que ustedes y yo vivimos. Un mundo que nos es contrario. Por eso la Biblia nos recalca que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Dice que no somos ciudadanos de este mundo, no somos de este reino. Vivimos en un mundo caído. Las tormentas son parte de la vida y las tormentas principalmente nos atacan en tres direcciones: en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Dónde sientes hoy que la tormenta te está atacando? ¿O dónde fue la última vez? ¿Cuál de esas tres áreas fue la última vez que atravesaste? ¿Bajo qué tormenta? Lo cierto es que todas las familias atravesamos por situaciones difíciles. Si las familias fueran como la foto que escogemos familiar para ponerla en Facebook, prácticamente diríamos que no hay familias con problemas. ¿Verdad que todos cuando vamos a colocar una foto en Facebook, no ponemos la primera que nos sale en el teléfono o en la computadora, sino que la escogemos? Y otros todavía se toman el tiempo para retocarla. Y entre más grande la familia, es más difícil escoger una buena fotografía, porque si no es que cerró el ojo, salió viendo para otro lado, y nos cuesta encontrar una foto, pero nos tomamos el tiempo para colocar en Facebook la foto familiar con la que más nos sentimos bien. Pero la vida real es bien diferente a las fotografías familiares que compartimos en las redes muchas veces. Y qué belleza fuera si no tuviéramos que pasar por tormentas, pero las atravesamos. Nos gusta hablar más de las bendiciones que de las pruebas. Nos gusta oír hablar más del éxito que del fracaso. Pero yo no sé ustedes, pero yo les puedo decir, en mi vida personal he aprendido más de mis fracasos como persona, como esposo, como padre, como amigo, como pastor, como todo. He aprendido más cuando he estado bajo tormenta, cuando han habido momentos que he sentido el deseo, que lo único que quiero es decirle, y muchas veces: Señor, lo mejor sería que me llevaras. Esos momentos, cuando te sentís en el piso, cuando te sentís sin recursos para responder a lo que estás enfrentando, muchas veces decimos: mejor quisiera entregar, Señor, las llaves. Lo cierto es que las personas, las familias, batallamos con el matrimonio, con las relaciones, con la finanza, con la autorrealización, con tantas cosas. Hoy queremos hablar y describir tres de las tormentas que como familias posiblemente ya la atravesaste y otros posiblemente estamos a punto de atravesarlas. ¿Y cómo? ¿O qué hacer para salir bien librado de ellas? La primera tormenta que pasamos en la familia es cuando un miembro de la familia enferma de gravedad o fallece. ¡Wow! Estos 16 meses han sido los meses donde más hemos recibido peticiones de oración por la recuperación de mi papá, por la recuperación de mi mamá, por la recuperación de mi hermano, por la recuperación de mi amigo, por la recuperación de mi suegra.
De la suegra en realidad que no han llegado muchas, fíjense. ¿Qué será? Que se la lleve el COVID. No. Pero ha sido el año donde más hemos recibido peticiones. Yo estoy seguro que a ustedes les han llegado peticiones de oración por personas. Personas que hoy quizás están batallándose entre la vida y la muerte en un hospital. Amigos, conocidos o familiares. Cuando eso llega a nuestra vida, se convierte en una tormenta. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? ¿Qué sucede contigo cuando caes, entras en una tormenta? En Juan 11:21, si ustedes recuerdan la historia de Lázaro, ¿cómo se llamaba la hermana de Lázaro? Marta. Marta le hace un cuestionamiento a Jesús. Y Marta le dice el pasaje de Juan 11:21, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando estás en la tormenta de la muerte de alguien o de la enfermedad de un ser querido, perdemos el norte, perdemos el rumbo, perdemos la perspectiva. Y podemos llegar al punto de cuestionar la bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaba diciendo: Señor, llegaste tarde. Llegaste tarde. Cuando estamos pasando por un momento así, que tenemos un familiar, un ser querido, alguien cercano, que está grave, con una enfermedad grave o que fallece, nos sentimos muchas veces donde los recursos se agotan, no solo económicos, sino las energías. Emocionalmente es agotador. Como seres humanos podemos responder como respondió Marta. Podemos responder como respondieron los discípulos cuando están en la barca y los azota la tormenta. Y también nuevamente el ser humano viene, estos discípulos nos representan a ustedes y a mí, y vienen y cuestionan al Señor así como lo hizo Marta. Y dicen, Marcos 4:38, Él estaba en la popa durmiendo, o sea, Jesús, sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cómo estás listo para la tormenta, para la próxima tormenta que llegue a tu vida? Yo quisiera que no llegara ninguna tormenta a tu vida, a nuestras vidas, pero no llegan, ¿no es cierto, Rubén? No llegan tormentas. Hermanos, pero no estamos solos en la tormenta. No estamos solos en la tormenta. Y no es que el Señor no le importó o no le importa tu vida. Yo creo que la lección, cuando estamos bajo la tormenta, más allá del temor que podamos sentir o de la angustia, es confianza en Dios. Confianza en Dios. Nos está costando muchas veces confiar en Dios. Esta semana nos enteramos del fallecimiento de dos familiares de hermanos. La hermana mayor de Nolvia Pineda, no sé si Nolvia está aquí, no vino. Y un tío
de Enrique Figueroa, que está aquí en el centro. Un tío que, según me decía Enrique, había sido como un padre para él. Eso llega, hermanos. Esas tormentas llegan. Que Dios dé la gracia, hermano, para sobreponerse a eso. Nos cuesta aceptar la muerte de alguien. Nos cuesta asimilarlo, no es fácil, humanamente no es fácil. Especialmente cuando hemos orado, llorado, pidiéndole a Dios, Señor, dale vida, no te lo lleves, sálvalo. Y al final, ustedes y yo que somos el pueblo de Dios, que conocemos su palabra, tenemos que recordar algo bien importante, hermanos. Dios es soberano. Dios es el creador. Ustedes y yo somos barro. Tenemos que recordar de que Dios es soberano. Muchos de ustedes conocen a Dalila. Dalila, la esposa del famoso Mochis, o les decimos los Mochis de cariño. Dalila enfermó ella, enfermó su esposo y enfermaron un gran número de sus familiares. En un momento, entiendo que se llegaron a contar casi 22 familiares que enfermaron de COVID. Pero no solo eso, sino que mientras ella estaba aislada en una habitación, su esposo aislado en otra habitación, por la mañana, en el día, murió uno de sus hermanos. Y en la noche de ese día, tipo medianoche, falleció otro hermano. Imagínense, yo no quiero pasar por eso. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros. Pero las tormentas no esperan a que nosotros las invitemos. Llegan. Y hoy fue magnífico ver a Dalila sirviendo en la brigada, en evangelismo. Estaba, ¿verdad, Héctor? Sirviendo en evangelismo. Porque las tormentas nos pueden, uno, o endurar el corazón o hacer entender de que para todo Dios tiene un propósito. No sé cuántos de ustedes conocen una hermana en Tocoa que por muchos años estuvo en La Ceiba, Denia Celaya. Denia Celaya. Estoy hablando cosas que sucedieron en estos 16 meses de la pandemia. Se le quemó la casa. Se le incendió la casa. ¿A alguno de ustedes se les incendió la casa? A algunos se les quemaron los panqueques. Allá hay alguien que se le incendió la casa. Sí, se le incendió Roger, ¿verdad? Se le incendia la casa. Y este 2021, todavía en pandemia, muere una hermana y muere un hermano. Wow. Y miren, de verdad que es difícil. Es difícil pensar lo que les ha tocado vivir a muchos de ustedes. Hay cosas que posiblemente no sabemos que
te tocó vivir o que te está tocando vivir ahora. Algunos somos más reservados con nuestras cosas. Pero es difícil pensar en cuánta angustia, en cuánto dolor les ha tocado vivir en todo este tiempo. ¿Cuál lección podríamos sacar cuando atravesamos por una tormenta donde un familiar enferma de gravedad o inclusive fallece? Yo diría que mientras estás pasando por esa tormenta, ora como nunca lo has hecho. Ora como nunca lo has hecho. Si me preguntan a mí, ¿cuál ha sido la vez que más he orado? Ni siquiera oré tanto por encontrar una esposa como oré para que Dios sanara una de mis hijas cuando fue dictaminada con un quiste en el cerebro. Y oré a tal punto de que le dije: Señor, mi vida a cambio de la de ella. Yo sé que cualquier padre lo hubiera hecho. Señor, mi vida a cambio de la de ella. Estoy listo. Así que cuando estás atravesando la tormenta, ora, ora, ora como nunca. Ora como que si dependiera de tus oraciones. Pero también, después, descansa en como que si todo dependiera de Dios. Es decir, habrá tormentas donde todo lo que podemos hacer es orar, es buscar a Dios, es rendirnos a Dios, es hacer un pacto con Dios, es encontrarnos cara a cara con Dios. Y descansar como si todo realmente dependiera de Él. En segundo lugar, una segunda tormenta es cuando en el matrimonio, dijimos, primer tormenta, cuando enferma un ser querido de gravedad o fallece. Una segunda tormenta en la familia es cuando en el matrimonio atravesamos por infidelidad. Durante la pandemia no solo los casos de COVID han ido incrementando, sino también los casos de infidelidad. Y como suele suceder, un pecado, si no trabajas en ese pecado, te lleva a otro, a otro, y a otro, y a otro. Porque no olvides que Satanás no está jugando contigo. Satanás está queriendo destruir tu vida completamente. Cuando atravesamos por la infidelidad, miren, hoy en día las personas están sucumbiendo a una espiral de inmoralidad, descendente de inmoralidad. Y tú y yo podemos ser arrastrados si no nos cuidamos. Una de las cosas que tratamos muchas veces cuando nos toca hablar en consejerías matrimoniales es la importancia de ser honestos, abiertos, transparentes y legítimos. Y sabe, muchas de esas cosas les decimos comienza con algo aparentemente insignificante. Es acceso a cosas como estas. Cuando en un matrimonio uno de los cónyuges no es capaz de tener o no tiene la libertad de tener acceso a esto, eso ya es un mal síntoma. Entre hijos de Dios no debería de haber tal cosa como esa. ¿Qué puedo tener yo aquí que esconder de mi esposa?
¿Qué puedes tener tú en tu teléfono que esconder de tu padre, de tu madre, de tu cónyuge? En mi familia, todos los teléfonos tienen un código, una clave, pero todos tienen la misma clave. Mi teléfono no es privado, es privado cuando estoy fuera de mi hogar, pero cuando estoy en mi hogar, el teléfono, yo a veces dejo el teléfono ahí y Aurora lo agarra y me revisa el WhatsApp de los últimos 5 años. No es cierto. Pero tiene la libertad y tiene el acceso para hacerlo si lo quisiera hacer. Pórtate bien, amor. Fíjense que en una ocasión cayó la llamada al teléfono de un hombre, un esposo. Y contestó, no contestó, sino que la esposa vio la llamada entrante, el teléfono estaba puesto y vio que tenía el nombre de un jugador de fútbol de la liga, de uno de los equipos importantes. Y ella, pero yo nunca he sabido que él sea amigo de esa persona. Qué raro. Y se quedó con aquello. Tiempo después, como todo, miren, todo lo que usted y yo estemos hoy ocultando, Dios dice que lo va a gritar desde las azoteas. Todo. Hasta que un día se dio cuenta de que no era un jugador, era una jugadora. Y el matrimonio se vino abajo, se disolvió. Dice Malaquías 2:14, y vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto? Pero puede ser también al revés, porque ahora es una cuestión que tanto el hombre como la mujer estamos viendo más casos y más casos. Se ven de mujeres también siendo infieles para con sus maridos, esposos. Hoy en día hay personas que a través de redes sociales o de un aparato se volvieron a reencontrar con un viejo amor de la escuela, del colegio, del barrio, del trabajo y por ahí. Tienes que ser radical. Si no eres radical con esas cosas, vas a terminar o enredado o enredada. Tienes que ser radical. Una tercera tormenta es cuando surgen desavenencias y pleitos en la relación entre padres y hermanos. Cuestiones de herencia, cuestiones, ¿cuántas cosas se dan hoy en día? Y es triste ver una familia enfrascada en problemas. Nosotros le aconsejamos a las personas mayores, arreglen sus asuntos en vida.
Arreglen su testamento. Muchas veces uno siente que cuando alguien le dice arregle su testamento es como, este ya me está matando. No, no significa eso. Eso va a darte la oportunidad de que cuando tú ya no estés o ya no estemos, no hayan desavenencias entre los hijos. ¿Y por qué mi papá me dejó esto a mí y esto a vos? Eso vale más que lo que me dejó a mí. Es que vos siempre has sido un tipo de desavenencias, un tipo de situaciones. En mi caso es bien sencillo porque una llanta del carro es para cada una. Con eso que se contenten. Y la que se porte mejor le dejo el aire acondicionado del carro. Parece broma, pero en realidad tenemos que pensar en esas cosas y arreglar esas cosas con tiempo. Porque producto de eso, de esas desavenencias y pleitos, se fragmentan las relaciones en la familia. Hay familias que se mantuvieron unidas hasta que falleció la esposa, la madre o el padre. De ahí para allá, una división en la familia. Yo creo que Dios no quiere eso. Tú no quieres eso. Pero no solo pleitos por cuestiones de herencia. Hay otro tipo de situaciones relacionales entre las familias. Cuando hablamos de desavenencias, una descripción de ellas o definición dice es oposición, discordia o contrariedad que alguien tiene o muestra hacia alguien o hacia algo. ¿Por qué es importante este aspecto de cuando estás pasando y que puede suceder una tormenta como esta de desavenencias y pleitos en tu familia? Mateo 12:25 dice: Jesús se dio cuenta de que lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Una lección en este aspecto es: no empeoremos. Muchas veces con nuestras iniciativas propias empeoramos las relaciones familiares. Actuemos con sabiduría. Pidamos consejo al respecto. Hey, fíjate que estoy pasando por tal situación. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué crees que debería ser lo correcto? ¿Crees que debería de hablar? ¿Crees que debería quedarme callado? ¿Crees que debería provocar una reunión familiar? ¿Qué puedo hacer? Porque muchas veces lo primero que hacemos es hablar, hablar y hablar. Y lo que hacemos es empeorar más la situación. ¿Cómo enfrentamos las tormentas? Lo primero que puedes hacer es algo práctico. Eso sí tú lo puedes hacer. Preséntate a Dios. Busca, acude y busca en busca del rostro de Dios. Y fíjense que les voy a dejar de tarea Mateo 14. Algunos de ustedes que son estructurados, en Mateo 14 vemos como una estructura para poder lidiar, atravesar las tormentas de la vida. Mateo 14 del 26 al 30. Una de esas cosas que vemos ahí es, en primer lugar, dejar el temor, porque la tormenta puede provocar temor. Deja el temor. Puedes anotar ese verso ahí y luego lo puedes ver en tu casa. Te animo a que leas el capítulo completo de Mateo 14. Luego, ¿qué más podemos hacer cuando estamos por tormentas? Toma pasos de fe. Muévete en base a la fe, no en base a lo que ves. Pero es que lo que veo, todo lo que veo es oscuro. Muévete en base a la fe. Todo lo que veo es un precipicio. Muévete en base a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confía en Dios con todo tu corazón.
En tercer lugar, mantente enfocado en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puedes anotar también Mateo 14 del 32 al 33. Y algo importantísimo, Dios te ha dado una familia espiritual. No todos tenemos el mismo nivel de relación con todos aquí, pero estoy seguro que tú has logrado tener un nivel de relación mayor con algunas de las personas que posiblemente están aquí. Acude a esas personas, son tus amigos en la fe. Aquí hay personas a las que Aurora y yo hemos acudido por apoyo, por ayuda. ¿No es así? Porque no nos las sabemos todas. A veces nosotros queremos actuar y pretender como que nos las sabemos todas. Por favor, nos estamos engañando a nosotros solos. Por muy grandote que seas, o por muy fornido que seas, o por muy fuerte, no nos las sabemos todas. Necesitamos los amigos verdaderos de la fe en nuestras vidas. Por último, y esto, por favor, anótalo. Cuando estés pasando por tormentas, asegúrate que la puerta de salida sea la que Dios esté abriendo. Porque van a aparecer muchas puertas por ahí. Asegúrate que sea la que Dios esté abriendo. Si en tu corazón quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te va a mostrar. Porque ¿cuál puertas? Y todas son blancas, tienen el mismo llavín, tienen el mismo tamaño. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te va a mostrar en medio de todas esas puertas cuál es la que Él tiene para ti. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Miren, no sabemos todavía qué nos toca vivir, pasar o atravesar el resto de este año o el resto de esta pandemia. Que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestro ánimo, que Dios guarde nuestra familia, que Dios guarde nuestro matrimonio, que Dios guarde las relaciones unos con otros y las relaciones entre hermanos. Seamos personas de gracia, seamos personas que nos amemos genuinamente, sinceramente, preocupémonos unos a otros, busquemos a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Oremos como que si todo dependiera de la oración. Y una vez que salgamos de ahí, dejemos todo y descansemos como si todo dependiera de Dios, porque al final así es. Te puedes poner de pie y oramos juntos. Señor, te damos las gracias a ti, la honra a ti, Señor. Te queremos, Dios, decir que no nos las damos de ti y que nos necesitamos unos a otros. No permitas, Dios, que olvidemos que hay un enemigo queriendo robar, matar y destruir. Señor, en medio de la confusión que causan las tormentas, en medio de la incertidumbre, en medio de todo lo que sucede en nuestros corazones, cuando estamos pasando momentos difíciles, podamos alzar nuestros ojos hacia ti, Señor. Que podamos aferrarnos a esa preciosa fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, guarda nuestros corazones, guarda nuestras familias, Señor. Tormentas vendrán. Tú dijiste, este mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo y yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Puedes decirle eso a Dios?
ahí en tu corazón, Dios, gracias, porque mayor eres tú que está en mí que el que está en el mundo. Señor, no sabemos si vamos a estar listos para la próxima tormenta. Solo queremos estar seguros de que estamos aferrados a ti, Señor. Y eso nos da confianza. Eso nos ofrece esperanza. Eso nos hace, Señor, cada día levantarnos en fe. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Démosle a nuestro Rey, hermanos, un fuerte aplauso, porque Él es el vencedor.